La ley de Loon es un algoritmo de verificación de números de tarjeta de crédito inventado en 1954 por Hans-Peter Loon, un ingeniero de IBM. No es un sistema de seguridad, es simplemente una comprobación rápida para detectar errores tipográficos. Cuando introduces un número de tarjeta en una web, antes de enviar la petición al banco, el navegador ya comprueba si el número pasa el algoritmo de Loon. Si no pasa, ni siquiera hace la petición. Todas las tarjetas Visa, Mastercard, American Express y la mayoría de tarjetas de débito usan este algoritmo. Vamos a implementarlo y luego construir un script profesional de línea de comandos usando ArcParse. El algoritmo de Loon tiene 4 pasos. Primero, empezando por el penúltimo dígito y yendo hacia la izquierda, doblas uno de cada 2 dígitos. Si al doblar el resultado es mayor que 9, le restas 9. Segundo, sumas todos los dígitos, tanto los que doblaste como los que dejaste igual. Tercero, si la suma total es divisible por 10, el número es válido. Eso es todo. Un algoritmo de los años 50 que sigue en uso en el siglo XXI. La elegancia de la solución es que detecta cualquier error en un solo dígito y la mayoría de transposiciones de 2 dígitos adyacentes. La implementación en Python es directa con las herramientas que ya conocemos. Convertimos el número a string para poder iterar sobre sus dígitos. Luego iteramos de derecha a izquierda con enumerate para saber qué posiciones hay que doblar. Aplicamos la lógica de doblado con el operador módulo para saber si la posición es par o impar. Sumamos todos los dígitos procesados y comprobamos si la suma es divisible por 10. Fíjate en cómo usamos slicing con paso negativo que vimos en strings para invertir el orden de los dígitos. Vamos a refactorizar la función en una clase validadora usando lo que aprendimos en PO. La clase encapsula el número de tarjeta, su procesamiento y los métodos de validación. Añadimos métodos para limpiar el número eliminando espacios y guiones, detectar el tipo de tarjeta según su prefijo y generar un informe completo de la validación. Esto es exactamente el patrón que usarías en un proyecto real, encapsular la lógica en una clase con métodos claros y bien documentados. ArcParse es el módulo estándar de Python para crear scripts de línea de comandos profesionales. Cuando ejecutas python script.py-help, ArcParse genera automáticamente la ayuda del script. Sin ArcParse tendrías que parsear sys.argv manualmente, lo que es tedioso y propenso a errores. ArcParse te da argumentos con tipos, valores por defecto, mensajes de ayuda y validación automática. El resultado es un script que se comporta exactamente como cualquier comando de terminal que hayas usado. Hay 2 tipos de argumentos en ArcParse. Los argumentos posicionales son obligatorios y se pasan directamente sin prefijo. Los argumentos opcionales empiezan con guión o doble guión y pueden tener un valor por defecto. Los flags son argumentos opcionales sin valor que activan o desactivan algo, como verbose o debug. Puedes combinar argumentos cortos con un guión y largos con doble guión para el mismo parámetro. ArcParse lanza un error automáticamente si faltan argumentos obligatorios o si el tipo no coincide. ArcParse puede convertir automáticamente los argumentos al tipo que especifiques. Si defines un argumento como type igual a int, ArcParse convierte el string a entero automáticamente y lanza un error si no puede. Los valores por defecto se definen con default.
El parámetro choices limita los valores posibles a una lista predefinida. Narcs permite que un argumento acepte múltiples valores de una vez. Y Metavar controla cómo se muestra el argumento en el mensaje de ayuda. Ahora conectamos el validador de Loon con ArcParse para crear un script de línea de comandos completo. El script acepta uno o varios números de tarjeta como argumentos posicionales. Un flag verbose muestra el proceso de validación paso a paso. Un flag output permite guardar los resultados en un archivo. Y un argumento format permite elegir el formato de salida entre texto plano y JSON. Este es exactamente el tipo de script que verías en herramientas profesionales de línea de comandos. El script completo combina todo: la clase validadora, argparse, manejo de errores y salida formateada. El bloque de dunder name igual a dunder mine que vimos en el ejercicio del cifrado César aparece aquí de nuevo, siendo el punto de entrada del script. El script puede validar uno o varios números a la vez, mostrar información detallada con verbose y exportar los resultados a un archivo JSON. Este es un ejemplo real del tipo de herramientas que se construyen en entornos profesionales para automatizar validaciones y procesar datos desde la terminal. Eso es todo para la ley de Loon con ArcParse. El algoritmo de Loon demuestra que los problemas del mundo real tienen soluciones elegantes con herramientas simples. Y ArcParse convierte cualquier script de Python en una herramienta de línea de comandos profesional con ayuda automática, validación de tipos y valores por defecto. La combinación de ambos es un ejemplo perfecto de cómo se construyen herramientas reales en Python. En el próximo video vemos los métodos especiales de Dunder, donde Python nos da el control total sobre el comportamiento de nuestros objetos. Dale al like y hasta el siguiente.